Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama El ministro que se perdió a sí mismo. Los vimos venir desde lejos. Otorgaron amparos contra la reforma judicial mientras estaban en su paro todo pagado, liberaron a cuanto criminal se lo solicitó, fueron a pedir ayuda a los del Departamento de Estado, al Junior Tóxico, a la Interamericana de Derechos Humanos, a Harvard. Le exigieron al Congreso que no discutiera. Amenazaron con destituir y encarcelar a la presidenta. Se dijeron víctimas de una represión policíaca que no existió. Y al final, el ministro Alcántara Carrancá lo dijo: la Constitución soy yo. No lo dijo con esas palabras, pero usó, en cambio, 123,000 para decirnos justo eso. Pero vayamos por partes. Lo primero que hay que notar es que Alcántara Carrancá ha sido varias personas distintas, que se ha perdido varias veces a sí mismo. Ha traicionado muchas veces lo que ha prometido. Por ejemplo, el 17 de diciembre de 2018, Alcántara Carrancá, nervioso, con la boca seca, tirándose el agua encima para darle un sorbo, compareció ante el Senado para que se le considerara como ministro en sustitución de José Ramón Cosío, que se fue a hacerle de litigante a Claudio X González. Ahí fingió amar a México, ser feminista, dijo: no hay otra posición ética en México que la de ser feminista. Se ostentó como ambientalista, luego se declaró obradorista, cuando sentenció que el drama del mundo era, lo cito, un estado social que retrocede, en el que el desempleo crece, en el que los ancianos son abandonados, los jóvenes no encuentran su lugar, en el que la pobreza se extiende y la vida pública se degrada. Eso nos obliga a pensar en las promesas constitucionales que se necesitan materializar. Comparto la preocupación por los alarmantes niveles de pobreza, por la brecha de la desigualdad. En ese momento, diciembre de 2018, cuando buscó que el Senado lo aprobara, se deslindó de la guerra de Felipe Calderón y Genaro García Luna, cuando dijo: el Estado ya no habla con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos. Las sociedades abdican de la libertad cuando se les ofrece mayor seguridad. Son momentos de que los jueces, así dice, vivan una efervescencia creativa, intensa, pasional, de energía en pro de otro mundo posible. Reconozco a un país que en este momento vive el dolor por la violencia que se manifiesta en todas formas. En la pobreza, el desplazamiento, en la exclusión, la violencia de género, el feminicidio que se normaliza, la desaparición, la criminalización que convierte a las víctimas en centrales, en una búsqueda de justicia, misma que me convoca, misma que me compromete ante ustedes. La corrupción, siguió, la impunidad y la pobreza son corrosivas e impiden la realización de una auténtica justicia y de una paz duradera. Luego, en ese 2018, se hizo pasar por alguien muy ético. Dijo: cuando decimos que los jueces debemos nuestra lealtad al orden constitucional y no a una u otra persona o a un grupo de intereses, lo que estamos diciendo en realidad es que nuestro compromiso es con los principios, valores, anhelos, aspiraciones del pueblo, cuya voluntad está plasmada en nuestras normas. Un juez que no puede ver, al decidir un caso, más que un texto en la norma, nunca podrá estar a la altura de las expectativas. Es necesario que vea más allá de la norma o del expediente, que vea la realidad social en la que está operando, que pueda empatizar con el sufrimiento de quienes han sido víctimas de la injusticia, de quienes no tienen los medios para defenderse por sí mismos, para que reciban una justicia que sea algo más que palabras complicadas y fórmulas inatendibles. Un buen juez, dice Carrancá en esa ocasión, se encuentra más en su
que en su dominio técnico, en su calidad humana. Es justa esa dimensión. En el caso de ser honrado por ustedes, señoras y señores senadores, estoy dispuesto a adoptar y aportar a nuestra Suprema Corte. Mi idea es de una Suprema Corte no solo talentosa, sino ante todo humana, capaz de empatizar con quienes acuden a ella. Como diría Gandhi, la grandeza de una nación se mide en la forma en que trata a sus miembros más débiles. Hasta ahí está Alcántara Carrancá de hace apenas 6 años. Antes, frente a la Comisión de Justicia del Senado, el abogado hasta dijo: la función del ministro de la Suprema Corte es tan honrosa que no me importaría ganar menos que el presidente. Cuando la Suprema Corte se amparó para que sus integrantes siguieran ganando sus 5 milloncitos al año y sus seguros médicos de 12 millones, ya no dijo nada del honor de ser ministro de la Suprema Corte. No se acordó de los más débiles cuando amparó a Cabeza de Vaca, el gobernarco de Tamaulipas. Lo de la lealtad, que no es con grupos de intereses, pues se le pasó al ministro Alcántara cuando prestó su propia mansión para que ahí se reunieran el 12 de diciembre de 2023, ya echado a andar el proceso electoral, los jueces electorales federales con el dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, y con un falto coordinador de la campaña de Xochitl, Santiago Krill. Todo esto se le fue extraviando al ministro. Esta vez se le perdió el pueblo, con el que tanto compromiso dijo tener cuando buscaba ser ministro. Alcántara Carrancá hizo un libro de 366 páginas para decirnos que el triunfo aplastante de Claudia Sheinbaum es equivalente a una rebelión o a una usurpación del poder. Lo sustenta, según él, en el artículo 135, que básicamente dice que la Constitución no pierde su vigor, incluso si su observancia se interrumpe por una rebelión. En caso de que se establezca un gobierno que vaya en contra de los principios de la Constitución, se restablecerá su observancia cuando el pueblo recupere su libertad. Así dice el artículo. Este abogado al que le temblaban las manos cuando se refería al pueblo, piensa que la elección de 36 millones de votos en 277 distritos de los 300 que hay es una rebelión que le quita su libertad al pueblo. Piensa que está viviendo en una dictadura y que él, el ministro, se va a poner por encima de los otros poderes, el ejecutivo y el legislativo, para salvar la democracia, la república y la Constitución. Es una especie de Lorenzo Córdoba, de José Woldenberg, de Beatriz Pajés, pero con verborrea. Leamos estas páginas selectas de su incontinencia verbal. Si se instaura una monarquía, un gobierno confesional o un Estado centralista, no hablaríamos de una reforma a la Constitución, sino de una nueva Constitución. Y una nueva Constitución solo podría ser aprobada por el poder constituyente. ¡Ajá! Además de creer que el 2 de junio es una imposición que le ha quitado libertad a los mexicanos, también cree que el nuevo derecho aprobado por 2/3 partes del Congreso y más de la mitad de los estados de la República es equivalente a que se hubiera declarado un estado monárquico, centralista y confesional. Hay una reina Claudia I, como diría Enrique Krause. Hay una teocracia quizás inspirada en el culto al cabecita de algodón. Y hay un centralismo que impide que la violencia se despliegue con toda libertad en Guanajuato. Pero mi nervioso Alcántara Carrancá tenía que abordar el problema central. ¿Cómo se declara inconstitucional a la Constitución? Aquí fue, como él mismo dijo en 2018, creativo, intenso y pasional. Escribió que hay partes de la Constitución que no son realmente la Constitución, sino partes de leyes electorales o leyes federales y que, por lo tanto, sí podrían ser revisadas por él y la Suprema Corte. O sea que dentro de la Constitución, según él, existen artículos de primera y de segunda. Hay unos artículos privilegiados y otros que son más bien bellacos, plebeyos, débiles. A los privilegiados se referiría el artículo 61 de la Ley de Amparo y la supremacía de la Constitución, es decir, los que no pueden ser revisados ni tocados por la Suprema Corte.
Los segundos, los pobretones, son como el que nos da el derecho de votar a los juzgadores. Así lo explica. Sin embargo, en una nueva reflexión, se considera que conforme al desarrollo jurisprudencial de los criterios de este alto tribunal, es posible considerar que ciertas normas de la Constitución Federal pueden ser calificadas como leyes electorales federales, para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad en su contra. Luego pasa a ser un muégano con las palabras. Sostiene sin miedo a la pérdida del título profesional que ley, constitución y leyes electorales son la misma cosa. Esto es interesante porque es la Constitución la que no puede ser revisada por la Suprema Corte. Pero ¿qué tal, dice Alcántara, que todo es lo mismo? Y entonces, como sí se pueden revisar leyes, pues decimos que la Constitución es como una lista de leyes y que además cuando dice la palabra elecciones, pues qué tal que sí le compete a los partidos políticos ampararse, porque son elecciones y pues no hay elecciones sin partidos políticos, ¿o sí? Pues justo es lo que está en la Constitución, Alcántara. Que la Constitución no puede ser inconstitucional y que la elección del Poder Judicial es sin partidos. Expresamente prohibido que hagan campañas o financien a los juzgadores. Pero Alcántara insiste en ese punto durante hojas y hojas y hojas y hojas. Aquí vale la pena hacer un alto. Cuando el PRIAN y el PRD con Peña Nieto aprobaron la privatización del petróleo y el PT quiso ampararse, la Suprema Corte dijo que el artículo 61 de la Ley de Amparo lo prohibía. La Constitución no es impugnable. Perfecto. Pero ahora, que es para que se nos dé el derecho a elegir a los jueces, resulta que en realidad la Constitución ya no es la Constitución, sino unas leyes ahí todas guangas que habría que revisar y declarar inconstitucionales, al menos en partes. Ese es el razonamiento del proyecto de la sentencia de Alcántara Carranca. Pero no nos dejemos llevar por la risa fácil. Ya 8 ministros, entre ellos Norma Piña, han planteado que ellos no van a postularse para competir en elecciones, que ni hablar, que se van y cobrarán su pensión de retiro, que es de 300,000 pesos al mes. No más faltaba que me anden ninguneando con el voto popular. Denme mi dinero y vámonos en 2025. Es pensión vitalicia, no vaya a ser que me quieran hacer retroactiva la austeridad republicana contra la que me amparé durante 6 años. Ya también el Congreso ha aprobado la supremacía constitucional, la que dice Carranca que ni existe, porque todos son un muégano de leyes, todas impugnables. La supremacía constitucional es para que no pueda ser considerada inconstitucionales aquellas partes de la Constitución que no le gustan a los jueces y a Alcántara Carranca. Pero vayamos un paso más hacia el problema que significa hoy la Suprema Corte para la vida de la República. Uno de los argumentos que hemos oído en todos los medios, esos que solo invitan a los que están a favor de Norma Piña, es que la Suprema Corte interpreta la Constitución. Es cierto, pero hay un detalle. Lo que se debe interpretar es cuando la ley es oscura, o está mal escrita, o no se entiende. Aquí estamos hablando de un artículo, como el 61 de la Ley de Amparo, que dice que el amparo es improcedente cuando se trata de reformas a la Constitución. Es lo más claro que se puede escribir. No hay necesidad de interpretar nada. Supongamos ahora que no está claro porque no me gusta. Entonces viene el llamado a la creatividad leguleya para desplegarse. Como la niña de 4 años que dice que fue violada no sabe la hora y el lugar donde sucedió su propia violación, entonces el violador sale libre. La ley dice que tiene que especificar la hora y el lugar. Yo solo estoy aplicando la ley y la ley es la ley. La interpretación de las leyes puede ser muchas cosas. Conocimiento de las leyes o tratar de canalizar la voluntad de quien las redactó. Puede ser discrecional o simplemente arbitraria. Puede ocurrir que el texto emane con su fuerza desde las líneas escritas o dependa de la ideología de quien lo está leyendo. Puede perseguir un objetivo que es un ideal de justicia. O puede perseguir que exista una lógica, una coherencia entre los distintos textos de un sistema legal. Esto tiene que ver mucho con algo que conozco bastante bien y que es la lectura.
Cuando uno lee una novela o un ensayo, una biografía, en efecto, tiende a pensar que el autor tenía tal o cual intención al escribirlo. A veces uno va subrayando para tratar de encontrar la verdad en lo que está escrito, pero muchas veces, cuando uno revisa lo subrayado, son puras tonterías y lo profundo sigue estando escondido por ahí. También sucede que uno haya leído sobre las posturas políticas del autor y entonces pretende evaluar una novela pensando, este cabrón fue nazi, a ver si se le nota. Otras veces uno lee al nazi sin importarle que lo haya sido y solo por la fuerza de sus palabras. Sucede, en fin, que puede ser que al lector no le interese lo que el autor le quiere decir, sino solo disfrutar de cómo está escrito lo que hizo. Y está el drama de las relecturas. Cada una puede dar lugar a nuevos significados y modificar las elecciones de disfrute de los lectores. Hay libros incluso que uno recuerda como brillantes y a la hora de releerlos son unos mamotretos infumables. Así es con cualquier texto, incluso con los legales. El problema con los legales es que tienen consecuencias para las personas, las víctimas, sus familiares. Lo bueno de la literatura es que no tiene esas terribles consecuencias. Por eso, lo que necesitamos son abogados hábiles, pero jueces justos. Es decir, los abogados que te sacan de una bronca, pero los jueces que ven por el interés general, por la patria y por el pueblo. Tal como alguna vez el ministro Alcántara Carrancá se comprometió. Muchas gracias por escuchar.